Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos, todas, todes la audiencia en este nuevo capítulo de Sobre las Cartas? La mesa, cariño, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy un capitulazo. La verdad que sí. Un programón. Como los que venimos dando, no vamos a tirarnos Por abajo supuesto, para nada. ni hablar. Sabemos que les gustó los capítulos que ya escucharon. Queremos darles una misión en el capítulo del día de hoy. Porque hasta ahora venimos craneando nosotros diciendo qué querrán escuchar ustedes. Pero queremos saber su opinión, por supuesto. ¿Qué temas les gustaría que hablemos? Por favor, nos dejan acá abajo o en nuestras redes sociales. O nos mandan un mensaje O también. nos manden un mensaje. ¿Qué cosas quieren que hablemos? ¿Qué cosas les gustaría conocer, saber? Quizás tienen un tema del cual nosotros podemos rosquear. Sí, nosotros ya hablamos de gente de pueblo, paranormal, ESI. También hicimos... Se me fue. Hicimos un capítulo especial pandemia. Hicimos un capítulo especial pandemia y bueno. Y este que, si bien va a ser un poco más, podemos decir, teórico, a diferencia de otros capítulos, no deja de ser interesante, no deja de ser entretenido, porque el día de hoy vamos a hablar sobre antropología. Hermosa materia. Hermosa materia, carrera. Hermosa ciencia, podríamos decir. Hermosa, directamente. Hermosa disciplina. Sí. Pero no podemos empezar sin antes introducirla a ella, claro que sí, a nuestra panelista estrella, Ana Arrudi. ¡Holis! Qué bueno volver a estar acá con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Ana. ¿Y vos cómo estás? Acá estamos. Estoy muy emocionada por el tema de hoy. La verdad que es una disciplina, como dijo Aldo, que me encanta, que me apasiona. Así que nada, estoy súper preparada para hoy. Hermosa materia. Pesada, pero muy hermosa. Pesada, sí, pero verdad. hermosa. Para los que no sepan, en nuestra carrera tenemos una materia, obviamente, llamada antropología y es un espectáculo. Sociocultura. Es un Sí. espectáculo, realmente. La verdad que sí. De paso, ya que estamos, le mandamos un besazo a la cátedra de De antropología. antropología. A sí. toda la cátedra de antropología, Un la beso. Sí, verdad. sí, la verdad que sí. Es hermosa cátedra, hermosa materia y está bien dada. Y también, ¿saben qué? Quiero abrir acá ahora mismo para la audiencia, para aquellos que nos estén escuchando, que sean parte de la Facultad de Comunicaciones y que formen parte de alguna cátedra. La invitación está abierta. Si todos sabemos que tenemos cosas que nos apasionan y que podemos hacer que sean súper interesantes, como hacemos en este programa, que traemos cosas que nos interesan un montón y las charlamos, las rosqueamos. Y además que uno dice sociología, antropología, qué aburrido. No, ¿Qué no, es no, eso? no, no. No, No es nada que ver. aburrido para nada. Así que abrimos la invitación para toda la comunidad académica que quiera venir a tener un espacio, un audio, nos mandan un audio o vienen, organizamos, nos hablan, lo que sea. Y rosquemos juntos. Y rosquemos juntos acá para toda la audiencia. Llegó el momento. Empecemos de lleno a hablar de esta hermosa disciplina que nos apasiona un montón. Empecemos de lleno a rosquear, podemos ¿Y decir. sabes qué? Vamos a hablar un poco de la ciencia, de la disciplina que es la antropología y quién, si no, para explicarnos esto, que Ana Arrudi, nuestra queridísima panelista. Bueno, a ver, vamos por lo básico. ¿Qué es la antropología? La antropología es una disciplina, es una ciencia que surge en el siglo XIX que se encarga de estudiar al ser humano de forma integral, tanto de sus características físicas como de su cultura, que es el único rasgo no biológico que tiene el ser humano. Bueno, y quiero que hablemos un poquito de dónde arranca esta ciencia, dónde va a arrancar si no, en Europa, por supuesto, Sí. donde nació todo, básicamente. Pero hay que hacer una gran diferenciación entre Sí, lo sí. que es la sociología y la antropología. Ni hablar, ni hablar. Hoy vamos a hablar sobre antropología y inició, como dije recién, en Europa. ¿Cómo? Con la necesidad de entender a los demás pueblos que no eran europeos. O sea, claro. Estudiar a los humanos desde una perspectiva como separando, si se quiere, como los tipos de humanidad. Claro, Claro. como una perspectiva de que hay una diversidad cultural en el mundo. ni hablar. Bueno, pero hay que hablar que hay una gran diferencia entre lo que hoy conocemos como antropología y cómo inició esta ciencia. En un principio se hablaba como, podríamos decir así como bajándolo a tierra, como una superioridad europea. O sea, empezó como a decir, bueno, Europa es la sociedad más avanzada que conocían hasta ese entonces
y de forma despectiva, podríamos decir un poco, en sus inicios, Sí. querían descubrir todo lo que eran las poblaciones salvajes. O sea, ¿qué eran las poblaciones salvajes? Los bárbaros. Claro, ellos definían ahí el término bárbaro y civilización, digamos, Claro. que es la diferenciación entre una y la otra. Los salvajes y bárbaros que planteaban eran los mismísimos pueblos originarios, Claro. que habían estado allí antes de que ellos lleguen. Claro. O sea, ¿qué estudiaban la antropología de ese entonces del siglo XIX? A las comunidades, sobre todo africanas y argentinas, iba a decir, también. Ajá. Pero Latino. latinoamericanas, o sea, originarias nativas de estas tierras. Y bueno, y ahí es donde queremos poner hincapié, ahí es donde queremos poner hincapié en este capítulo. En nuestras queridísimas raíces. Eso. En nuestras raíces originarias, en lo que fueron los primeros habitantes, o lo que se conoce como los primeros habitantes de ¿De estas dónde tierras. venimos? Vamos a hablar Millones. antropológicamente de la Argentina, de las comunidades originarias de Argentina. Como sabemos, Argentina es un lugar amplio y vasto, con un sinfín de hábitats, digamos, De ecosistemas. De diversidad. Ajá. Y entonces podemos encontrar de los guaraníes que vivían allá en Misiones por el lado de las selvas, hasta los onas que vivían en el extremo sur del país, en donde el frío es lo peor que existe, o sea, pero... Sí. Y cada uno tiene su diversidad, Por su supuesto. costumbre, su lenguaje, sus creencias, sus religiones. ¿Sabes qué flasheo yo todo el tiempo? ¿Qué? Le quiero contar a la audiencia. Por lo general es como que yo pienso... No sé, han visto, supongo que la audiencia ha visto, o quien no, la puede ir a ver, la película esta de Wakanda Forever, que habla de cómo serían las comunidades, por ejemplo, en ese entonces, en la película de Wakanda, africanas. Mal llamadas primitivas. Claro, mal Sí. llamadas primitivas. ¿Qué hubiese pasado de esas sociedades si seguirían existiendo hasta el día de hoy? Si nunca hubieran sido colonizadas, ni hubieran sido Exterminadas. masacradas Claro, si y no hubiese habido un exterminadas genocidio. por los europeos. Bueno, y eso es lo que hay que aclarar. O sea, principalmente que fue malo. O sea, la conquista estuvo mal gestionada para empezar desde el No, vamos. no hay conquista que sea pacífica. Ni hablar. Jamás Ni se ha hablar, ni conquistado hablar. nada de Ni hablar, manera ni hablar. pacífica. Nunca jamás se sentó la corona española a charlar con los pueblos originarios y les dijo, che, miren, vamos a venir a ocupar. No. No. Eso No. no existió. No existió el cambio de los vidrios brillantes por las Claro, no, no, nada no, de no. eso es eso real. es mucha efeméride, digamos, mucha Sí. mitología. Fantasía. Para quedar bien Pero muy sí. europeo. Mucha infantilización Sí, sí, de ni parte hablar. de esa parte, digamos, de cómo se enseña esa parte. Bueno. En realidad fue bastante más violento, más sangriento y más horrible. Y ya que estamos hablando de esa parte, yo tengo un dato que es que los colonos tenían dos formas de conquistar, podríamos decir, de subyugar a los pueblos originarios. Ajá. Una era esta forma que comenta Ana, básicamente masacrando a todo a diestra y siniestra, Un genocidio. genocidio. Y otra forma era, como por ejemplo se dio en lo que es por el lado de Misiones por allá, que era más una conquista, podríamos decir, ideológica. Que Bien. en mi Invito- opinión es peor que es peor. la sangre. Sí, puede ser. Diferente. Un poco y un poco. No, Somos para dos mí es malas. peor. Yo ahí voy a sostener mi postura. Yo quiero que ahora la audiencia agarre su teléfono, su computadora, su tablet, lo que sea, y googlee ruinas de San Ignacio. Las ruinas, para tener una ilustración, porque no les podemos poner en la pantalla, imagínenselo si no quieren googlear. Las ruinas de San Ignacio son un yacimiento arqueológico, le podríamos decir, me parece que no estoy seguro si está bien usando la terminología, pero son ruinas de iglesias, de poblaciones que convivían el cristianismo, que acá es donde introduzco yo el tema de las misiones jesuíticas, que ¿qué eran las misiones jesuíticas? Eran básicamente contingentes de curas que iban a estas comunidades a insertarse, digamos. Curas misioneros. Claro, serían. curas misioneros. Bien. Wow. Iban a enseñarles obviamente sobre Dios, y además de eso sobre arte, música y un montón de otras cosas, porque recordemos que en esa época la misión era civilizar, entre comillas, Que está mal utilizada la palabra civilizar. sí. Obviamente. Hay que aclarar eso. por eso dije entre Con las comillas, comillas. Claro. civilizar a estos pueblos. Bien. Entonces, ¿a qué viene lo de las ruinas de San Ignacio? Que si ustedes ven en las fotos, van a ver que en la arquitectura de las ruinas se ve una fusión de creencias. ¿Por qué? Porque tenemos la cruz cristiana y al lado está, por ejemplo, un símbolo del sol
guaraní, ponele. Sí. O simbología que se denotan que son de los pueblos originarios. Pero bueno, quería tirar ese dato porque me parece súper interesante esa forma de conquistar, digamos, de colonizar. ¿En qué Sí. provincia se encuentra esto? ¿Estás comentando? Misiones. Bueno, y ahora hagamos un parate. Sí. Vamos a empezar a hablar un poco más, como a rosquear un poco más. Ya sentamos las bases de lo que era la antropología. Y ahora vamos a hablar un poco más, traerlo a nuestro país. A nuestro país. A nuestra A tierra. nuestro querido país. Que Argentina, un país con buena gente. Con No, diversidad cultural. Argentina es muy diverso culturalmente. Tenemos todos los ambientes, los ecosistemas hechos, o sea, disponibles están todos en la Argentina. Desde Sí. el frío, desde la gente que vivía en el frío allá los Onas, en el extremo sur del país, hasta los guaraníes en la selva misionera, hasta los comechingones en las sierras de Córdoba y un montón de otras historias. Sí. Muchas culturas. Sí, ¿a qué nos referimos esto? Que en Argentina hay todavía muchos pueblos originarios. Ni hablar. Diversidad de pueblo originario, diversidad de creencia, diversidad de cultura, diversidad de lenguaje. Y es ahí donde queremos poner el hincapié, digamos. Queremos dar a entender que la historia de Argentina no empieza con el 25 de mayo, ni No. mucho menos. Hay historia para tirar, manteca para tirar al techo, digamos. Sí. La historia no comienza ahí, nuestras raíces están muchísimo antes y es ahí que queremos poner hincapié y también queremos dejar ese mensaje, que nos interesemos un poco más por nuestra historia en ese sentido. Por nuestras raíces, porque en una opinión que tengo yo es que siempre nos interesamos más en lo que es el discurso europeo, en la historia europea, o también en lo que es la historia estadounidense, y sinceramente no nos interpela, no nos atraviesa en absolutamente nada a nosotros. Sí, ni hablar. Entonces creo que eso también hay que dejarlo muy en claro, empezar a darle una importancia a nuestras raíces y de dónde somos, porque es nuestra historia, porque así al cabo terminamos siendo, después hablamos, ¿viste? Porque generalmente cuando no sabemos mucho de algo en general, terminamos hablando y es como, bueno, no, ¿por qué pasa esto? Porque antes hubo algo. Algo Eso hubo. es importante tener en claro. Hoy en día está pasando esto porque hay una historia detrás. Además de que me parece que queremos dejar de lado en este momento la noción de que no había ningún tipo de organización política, económica, cultural, o que eso es exclusivamente de las sociedades modernas y europeas. Más no es así. Queremos abrir el debate, llamar un poquito más a la curiosidad para que vayan, si son de Santiago del Estero, investiguen de dónde, sobre los anavirones, si son de Córdoba sobre los comechingones, si son de Tierra del Fuego sobre los Onas, Sí. y así. Yo creo que si los podemos invitar a que dejen por un segundo de lado la mirada eurocentrista sobre la historia y que realmente como que, nada, se interesen por un montón de cuestiones que hicieron y moldearon a nuestro país para que sea lo que hoy es en día, ya nuestra labor está hecha. Y me parece que hay provincias en Argentina que es como que tienen la historia más arraigada. La historia de los nativos americanos, podríamos decir, porque también somos Sí, americanos. pues América, Sí, sí, sí. claro de que los sí. nativos argentinos, está más fuerte en algunas provincias. Sí. En las provincias del Completamente. sur me parece que es como... Están mucho más presentes. Está muy presente. Quizás en las provincias del norte, lo que es Salta, Jujuy, también. Pero en eso, con respecto al tema de las provincias del sur, depende qué provincia. Ah, Hay provincias, por ejemplo, como Neuquén, que tienen muy presente el tema de dónde venimos, de los mapuches, de los pueblos originarios. ¿podés desarrollar un poquito hablando de eso? Sí, sí. Vamos a empezar primero por la actualidad. Me gustaría como pensar en eso. Actualmente, hace un tiempo, Neuquén hizo un hospital donde se utiliza la medicina mapuche. ¡Wow! Yes. ¡Qué interesante! Sí, está como muy presente. En muchas escuelas se tiene en cuenta el tema de la bandera mapuche, porque también hay gente de las comunidades, de los pueblos originarios ahí, y eso es importante tenerlo presente. No es así lo que pasa con Río Negro. En Claro. Río Negro hay ya otro disturbio con eso. No lo tienen tan presente como lo es Neuquén. Y no es porque quiero tirarle flores a mi querida provincia, pero Sí, pero está sí. bien. Sí. Ah, Pero está bien, creo que es impresionante porque solamente es cruzando un río, muchas veces, la separación de las provincias, y cómo en una sí se tiene muy presente y el respeto sobre todo que se tienen a los pueblos originarios ahí en Neuquén. Y
todo el resto que está pasando en Río Negro. También, ¿sabes? Quiero aportar algo a lo que estás diciendo que me parece que es importante decirlo, que tiene que ver con el sistema educativo. Yo tuve me parece, y que de tu parte también va igual, Sí, quiero sí, saber sí. el testimonio de Ana también. Hemos aprendido o ha estado muy presente durante nuestra educación primaria, en mi caso, y educación secundaria también, muy También, fuerte, sí. todo lo que es la historia de nuestros pueblos originarios. Sí, sí. Eso es verdad. Pero sé que no es así en todas las provincias y no es así en todos los colegios. Bueno, justamente con esto que estabas diciendo, te quería comentar que yo no le voy a faltar el respeto a mi escuela primaria pública jamás en la vida, porque realmente yo sé que esto lo dimos. Aguante la educación primaria. Aguante la educación pública. Completamente de acuerdo. O sea, yo sé que lo dimos, yo sé que en cuarto grado, a la tierna edad de 8/9 años, yo lo di a esto en la escuela. Pero luego de esto no he vuelto a tocar el tema de los pueblos originarios. Es más, no tengo... O sea, tengo una vaga idea de los pueblos originarios que estaban en el lugar donde nací, en Chaco, y luego en el lugar de donde vivo actualmente, en Santa Fe. Es todo lo que sé, pero muy por encima. Claro. No tengo como un apego a esa cultura y jamás como que estoy muy ignorante al respecto, si se quiere. Claro. Claro. Es que depende mucho el sistema educativo también. ¿Sabes Nosotros, por ejemplo, lo que es parte de la Patagonia, o por lo menos lo que fue mi escuela primaria y pública, a nosotros nos dieron un libro que lo voy a decir que lo tengo en la mano, que se llama Neuquén para chicos y grandes, de Silvio Winterbaum. Y este libro, todo la primaria y la secundaria también se retomó, Claro. ¿entendés? Para nosotros es muy importante saber, por lo menos lo que nos daban de contenido, el qué hacíamos, cómo éramos y de dónde veníamos también. Ni hablar. Sí, había una importancia estatal puesta ahí, la verdad, Sí, sí. realmente admirable, si se quiere. Sí, sí, la verdad que sí, vamos a decir que es admirable. Sí, ¿saben también en qué me parece que se denota cuando en la educación o en la escuela se trata estos temas? Es cuando tenés nuestra edad y todavía te resuena. Sí. Mi Sí, sí. colegio fue una cosa que era muy fuerte el tema, o sea, muy tratado, vamos a decir. Todo la primaria y el secundario de la misma forma. Yo les tiro el dato y de paso les mando un beso. Fui al secundario a un pueblo que se llama Alpa Corral. Yo había dicho que era de las Albacas y cuando empecé el secundario fui a un colegio pupilo. Que es pupilo que me quedaba a dormir en el colegio. Sí. Y mi colegio era especialidad en turismo. Entonces, número uno, tenía muy fuerte lo que es la historia en general de toda Córdoba. La historia en general, y parte importante de la historia es los pueblos originarios. Claro. Y además teníamos la fortuna de... número uno, teníamos un profesor brillante, Patricio Ryan. Si estás escuchando, te mando un beso. Amo ese nombre, Patricio. me hizo acordar el de High School Musical. Ryan. Ryan. Era muy brillante ese ser y es como que con tu enseñanza te apasionaba por el tema. Y además de eso, de tener esa fortuna, teníamos la segunda fortuna, que a 15 kilómetros de mi colegio hay un yacimiento arqueológico donde se encontraron 3 cuerpos de personas comechingonas. Y también hay un alero con pictografías que en realidad son petroglifos. Sí. Voy a aclarar acá para tirar el dato y enseñar un poquito. La diferencia entre una pictografía y un petroglifo es que la pictografía está hecha con pintura en la piedra y el petroglifo es rayado en Sí, la piedra. sí. Es grabado. Claro, Mirá es vos, grabado. mirá todas las cosas que te enseñan en el colegio Sí, de sí. turismo. Recuerdo que hacíamos, el lugar se llama Cocha, que Cocha significa ojo de agua, y es ahí donde se encontraron estos restos. Y nosotros caminábamos 15 kilómetros arriba al cerro para ir a ese lugar, y literalmente teníamos las carpas en un lugar y habían encontrado los cuerpos a menos de una cuadra, ponele. Ah. O sea, dormíamos al lado de el De cementerio. la historia, Claro. literalmente. Es más, o sea, teníamos actividades de campamento y una de las actividades era, bueno, busquemos herramientas que podrían haber sido utilizadas por los comechingones. Claro. O sea, conanas, que por ejemplo son las puntas de las flechas, o raspadores, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, esa era una de las cuestiones. También otra de las cuestiones que hacíamos era ir a este alero donde había petroglifos, Sí. dibujos, pero que con el tiempo, al ser petroglifo y estar en una piedra, se desgasta la piedra. Entonces, como que los dibujos se notaba ¿Se que había un notaba dibujo algo ahí. más o menos? Sí, sí, o ¿Color sea, tenía o no? no, porque Bien. no es pictografía, es petroglifo, Bien. o sea que no había color, era todo gris, o sea, rayado. Bien. Pero se veía espectacular. Y la diferencia que había, y por lo cual después se pudo hacer todo un análisis, todo un estudio de ver de cuándo eran esos petroglifos, es que uno de los dibujos era un caballo. Mira.
Entonces se asume que fue fue después de la llegada de los españoles a Córdoba, digamos, a Argentina. Claro, allá en el norte neuquino están los petroglíficos. ¿Petroglíficos? ¿Te habían dicho? Petroglifos. Petroglifos de Colomichicó, Ahí va. que es un cerro que vos tenés que caminar con un guía turístico. Muy importante, por favor, utilicen guías turísticos Sí. y guías de montaña. Sobre Que todo para algo estudiaron. Claro, sobre todo para absorber la Claro. información de verdad. No, y además para cuidarse uno, porque a veces se mandan y es como, es un cerro, es una montaña, te puedes perder, te puedes lastimar. Bueno, volviendo, también se encuentra Colomichicó y también hay muchas piedras con pictografía Ahí va. y se ven muy claras, se ven demasiado claras. Me acuerdo que yo subí con mi mamá y Alejandra, que es la guía, que le mando un beso, y era hermoso. Había más de 100 dibujos hermosos. Lo único que pude distinguir muy bien, muy claro, era un cóndor que habían dibujado. Ahí va. Y habían dibujado también como una flecha que al parecer era donde salía el sol. Era hermoso, pero habían otras cosas que no se distinguían. Claro. Y no se sabe muy bien, se tiene como una leve sospecha de qué años fueron. Claro, No se sabe. se todo. puede hacer, hay un estudio que se llama el estudio de carbono 14, tengo entendido. Ah, sí, sí. Carbono 14, creo que tengo bien el número, que es para ver la edad de las cosas, digamos, de Sí. las cosas que se encuentran. Porque se tiró el dato de paso, en Alpacorral también hay yacimientos arqueológicos de dinosaurios, se podría decir, o sea, como de esa onda, y por eso también Está tengo bien el dato. dicho, o sea, son dinosaurios. Creo que es ¿Arqueológicos eso. sí está bien? Sí. ¿O paleontológicos? Paleontológicos. Paleontológicos, ahí va. Arqueológico me parece que es de la sociedad humana y paleontológico es de los animales, en este caso dinosaurios. Bien. Hay un río en Alpacorral, el río de Alpacorral, que se sabe, digamos, por estudios que tenía otro cauce en esa época y es alrededor de esos cauces que se han ido encontrando no solo los restos de estos dinosaurios, sino también restos de la civilización comechingona que en un principio era nómade y después se convirtió en sedentaria. Pero Bien. cuando eran nómades recorrían los ríos y ahí dejaban como restos, digamos, cosas. Si bien o cuerpos que ya han encontrado o herramientas que utilizaban. Me gustaría usar este momento en el que estamos hablando de lo que encontramos como flechas que hemos dicho, piedras. Es importante no moverlas del lugar. No. Eso creo que hay que hacer una aclaración porque a veces uno va y dice, ay, qué bonita esta piedra y no, es un tesoro, además es una reliquia y es importante para la historia y el estudio de la humanidad. Entonces, si uno encuentra algo así, estaría bueno que lo primero que haga es dar aviso a las autoridades para que puedan hacer una investigación como corresponde al respecto de esto, porque si no es como que lo olvidando, porque cada uno tiene esos recuerdos Sí, de la habla- casa. Yo tengo una anécdota, un momento histórico que tiene que ver con los Quilmes. ¿Les suena de algo? La cerveza, Capaz. El barrio. el barrio, El barrio de Quilmes. que viene la cerveza, Claro, Buenos Aires. Bueno, el equipo cuestión de fútbol. que los quilmeños, en realidad, son una tribu que vivía en Tucumán. En lo que es, pueden agarrar su Google. Seguramente han visto fotos de que son las ruinas de Quilmes. Sí. Tengo un dato. Abel Pintos grabó Sueño Dorado, el disco Sí. del 2002 en las ruinas de Quilmes. Literalmente. Te amo, Abel Pintos. Te amamos, Te Abel mandamos un Pintos. beso. Saludos, Abel Abel Pintos, Pintos, si me por estás favor. escuchando, siempre te amé. Es verdad, te amamos, Abel Pintos, te amamos. Bueno, cuestión que Quilmes, el Quilmes, el barrio bonaerense, el barrio de Buenos Aires, se llama así por la siguiente historia. Cuestión que los colonos colonizan lo que son, después de una larga batalla, o sea, porque se súper resistieron los quilmeños, perdieron, y en vez de matar a todos, o sea, mataron a algunos, y los que quedaron para esclavizar, que era el resto del pueblo quilmeño, los hicieron peregrinar, o sea, caminar desde Tucumán hasta lo que se conoce hoy como el barrio de Quilmes, que ahí es donde se asentaron, digamos. Y por- Bien. los quilmeños, por eso Eso ahora no es se ni, llama ni Quilmes. esclavización, es tortura. Sí, tortura. Como todo lo digamos. de esa Desde época. Tucumán hasta Sí, Buenos sí, Aires, sí, hacerme sí. el grandísimo favor, me duele, o sea, yo caminé hoy desde mi casa hasta acá y casi me muero. Imagínate. Imagínate ellos, en esa época. Triste. Tristísimo, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Acá tenemos a Agustina, nuestra responsable de redes sociales, claro que sí, perteneciente al equipo, que está nos tirando tira, data. nos tira el dato de que en su tierra, Formosa, Huichis y Tobas. Eran los pueblos originarios Indio, principales, Toba. si se quiere, los más numerosos en la zona. Hasta el Hasta día de hoy. dice que ¿Sabes están qué? Ese es el presentes tema. hasta el día de hoy también. Bueno, quiero tirar un dato.
Acá en Córdoba hay algo que se llaman, que fue muy fuerte, que son las misiones jesuíticas, que ya las habíamos mencionado antes, y hay lo que se considera estancias jesuíticas, que se reparten por todo Córdoba. Sí, gran parte de Córdoba. Colonia Carolla, el centro, Altagracia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuestión que en esos lugares utilizaban a los descendientes de nativos americanos como esclavos. En otros lugares también están lo que son, también se utilizan en las comunidades negras. Quiero tirar este dato ya que estamos. Córdoba era un lugar clave en el tráfico de esclavos, que venían desde Lima, Perú, hasta el puerto de Buenos Aires. Entonces Córdoba era como que estaba en el medio. Entonces hubo una gran comunidad negra, digamos, acá en Córdoba. Sí, que porque eran también... los esclavos, digamos, los que hacían las manos de obra pesada. Claro. ¿Negros africanos estás diciendo? Sí. Perfecto. Claro. Sí, No y bueno, entendí. eso también después conlleva toda una cultura artística, porque la música que hoy en día escuchamos, como el candombe, el malambo, el tango, proviene muchas veces de esto, de la Sí. fusión de las culturas. Sí, ni hablar. También algo que me ha flashado mucho, momento de historia de nuevo, en mi secundario, y lo voy a decir porque por lo general me encanta contar esto. Me A ver, fascina contanos. contar esto. En mi colegio hacíamos viajes y cuando yo estaba en mi último año fuimos a Salta, Tucumán y Jujuy. Qué hermoso. Sí, la verdad, un hermoso. Y allá Hermoso nos lugar. contaba la guía que nos contratamos que hubo un choque cultural antes de la conquista de españoles entre lo que son las comunidades nativas de esa zona con los incas. Que los incas Claro. eran un pueblo conquistador también. Sí. Ujú. Entonces, hoy en día podés ver cómo y también se mezcló mucho lo que es el cristianismo. Entonces, hoy en día conviven el cristianismo, tradiciones incas y tradiciones originarias de Salta, por ejemplo, Claro. o de Jujuy. Toda la Una cuestión fusión. del Claro. paganismo y todas esas Entonces lo que cuestiones. hacen, por ejemplo, algo en donde se ve eso, es cuando ellos ofrendan a la pacha. Ellos Sí. lo que hacen es, tiran comida a la pacha, dándole el frente al sol, y a su vez hay algunos que agradecen a Dios también. Mira, Entonces el Una sol... crisol de claro, razas, el realmente. sol, Sí. lo que es la devoción al sol viene de eso, de las culturas incas. incas, digamos. Sí, y sí, la Pachamama es más de la cultura de acá. Originaria de nuestra acá, tierra. y lo de Dios es, bueno, el catolicismo Claro, mismo ni hablar, de la Ni conquista. hablar. Claro. Bueno, y hablando, bueno, ¿cuántas historias, por favor? ¿Cuántas historias tengo el día de hoy? Cuando fuimos ahí a Salta, fuimos a un museo de arqueología de la alta montaña, donde se encuentran 3 momias, que son las... Sí. Y no momias cuando dicen, googleen, las momias de... No es la momia de la película La Momia, de aventuras No del momias faraón egiptas. de egipcio. claro. No. Claro, son las momias de Yuyayaco, se llaman, y son 3, que son el guerrero, el niño y la princesa. Sí. Tag yourself, ¿quién serías? La princesa, obvio. Ah. El guerrero. Y yo sería el niño, Claro. completamente. Sí, estamos todos de acuerdo, bien. No, cuestión que son momias que posta cuando uno las ve dan impresión. Porque Están muy bien conservadas. Tan bien conservadas. Estas momias se encontraron en lo alto de una montaña congeladas. Sí, sí. O sea, Wow. y se asume, o sea, cuando hicieron toda la reconstrucción histórica de por qué estaban ahí y todo el asunto, resulta que eran una ofrenda que habían hecho los nativos en ese momento a su deidad para la buena cosecha, la buena fortuna, etcétera, etcétera. Entonces lo que habían hecho era subir al cerro con el guerrero, que era el que cuidaba a la princesa, y es la doncella, es la otra. La doncella que es la que se encargaba de mantener a la princesa, la princesa era una niña, básicamente era una niña. Sí. ¿Y cómo murieron? Esa es una parte un poco fuerte también. Pero porque real. Sí, real, obviamente. Claro. Número 1, murieron congelados, pero no solamente así, sino que se emborrachaban como para perder la conciencia. Para no sentir las garras de la muerte. Claro, primero Claro. emborrachaban a la niña y Ay, Dios después mío. se emborrachaban los otros 2. Mira. Digamos. Y ahí están las momias de Yuyayaco, googleen porque son impresionantes. Sí, hay un documental, me parece, al respecto. Creo Wow. que fue hace bastante tiempo que surgió, que también tenían como que habrá sido, que era esto. Bueno, sí. googleenlo y si no, escuchen bien al Aldo, vuelvan atrás y Claro. está muy bien explicado.
Nuestra señora operadora Coti Casal nos va a contar sobre su tía. Oli. Olis. Oli de Olis. nuevo. Bueno, yo la historia del nombre de Cruz del Eje, Ella es de Cruz del Eje. claro, viene también así, una lucha entre conquistadores y un cacique que tomó una fama muy zarpada, que es el cacique Olayón. Mira. Batieron un duelo entre este cacique y el capitán Tristán de Allende, un conquistador. Español, me imagino, por ese Claro, nombre. Sí. Sin hablar. Sí. Y bueno, en la lucha, este capitán Olayón tomó cierta fama de bravura por batirlo a muerte al otro. Y en esto, cuando se muere el capitán Allende, es como que, llevan su cuerpo a cruzar el río. Y en ese, creo que pasa un día, no sé qué, lo llevan y hacen tipo ese ritual bien cristiano, digamos, y lo entierran, lo llevan en una carreta de madera. Ajá. Sí. Y Mirá. con los ejes de la carreta hicieron la cruz donde los originarios no entendían qué estaban haciendo. Claro. Y ahí quedó, digamos, Cruz del Eje. el nombre Cruz del Eje. Qué increíble, no sabía que venía de ahí el nombre. Sí. ¡Wow! Ya. Hicieron una cruz con los ejes de la carreta. Ni hablar, Entonces, ni hablar. ahí quedó. Y Porque bueno, había que enterrarlo en algún lado y que quede alguna, digamos, Alguna señal. Claro. señal de su fe. Que Sí. de eso venían los españoles también. aguante Ni hablar. Cacique Claro. Olayón, que lo batió a muerte a ese. ¿Se la rebancó? Claro, por Sí, ejemplo, sí. en Río Negro, la ciudad de General Roca, como ya sabemos, Roca fue el que El de hizo la campaña al desierto. Claro, la campaña del desierto. Que dato, fue mala. Fue mala. Fue mala. Mucha gente de los que viven en Roca prefieren llamarlo Pisco Menuco. En Chosmalal, en un Continúa. momento, las calles General Roca fue tapada y le ponían asesino Claro. al lado. Y todas las calles se llamaban así. Asesino. Resarcimiento histórico encanta. para el muchacho este, ¿cómo era? ¿Saco? Pisco Menuco. Pisco Pisco Menuco. Menuco. Bueno, acá en Bueno, la acá en plaza. Córdoba. Exacto. Acá en Córdoba ¿Puedo decir eso? hay 5 ríos que son los ríos principales, que es el río primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, Wow. que últimamente, en estos últimos años, se ha reivindicado ese nombre y se le puso el nombre que tenían originalmente. O sea, el nombre que los nativos le habían puesto. Por ejemplo, está el Conchancharaba, el Talamochita, el Popopis. El quinto se llama Popopis. Bueno, El y por- Suquía, por ejemplo. Por eso el Suquía, cuando decimos vamos al río Suquía, que es el río que está acá en Córdoba, no decimos vamos al río primero. Decimos vamos ¿Y al es Suquía. ese? Mira. Sí. ¡Wow! Wow, un datazo. Sí, Todos la los verdad. días se aprende algo nuevo. Es verdad eso. Bueno, también importante esto, tener en cuenta el reconocimiento y dejar los nombres como estaban Sí, también. Porque es importante también darle el reconocimiento a estas personas y dejar de invisibilizarlo, ¿me entendés? A Es mí la me otra cara parece de la que historia, a mí claramente. me parece que quiero decir dos cositas. A mí me parece que ya no podemos hacer nada porque pues es parte del pasado, pero sí nos podemos preocupar por el futuro y reivindicar la historia de los pueblos originarios y traerla al presente y hacerla nuestra. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este hermoso capítulo. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí en algún lugar. Y nos vemos en otro futuro capítulo de Sobre las Cartas, la Mesa. Bye. Sobre las cartas la mesa es una producción original de Radio Misiela. Integran este proyecto Guada Freire y Aldo Sosa en la conducción, Ana Rudy como columnista, Lucía Coca y Aldo Sosa en la producción general, Natalia Álvarez Torres en el montaje y la edición, Constanza Casal en operación y sonido, Mariela App en la dirección estética y audiovisual y Agustina Navarrete en la gestión de redes sociales. Este episodio fue grabado en el estudio de Radio Revés, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC.